Muy bien, para dar inicio debemos tener en cuenta que las piezas de la falda deben estar completamente cortadas, como vemos en este caso, que ya tengo cortadas tanto la pieza delantera como la pieza posterior, la pieza de la pretina y de la entretela que llevará la pretina. En este caso vemos que la entretela está doblada en dos, lo mismo que la pretina, ya que esto hice con el patrón a modo de ahorrar en tela. Por otro lado, pues para poderla cortar podemos hacerlo utilizando alfileres tal y como podemos ver acá, o con el uso de estas pesas, si no hubieran de cristal, con algún otro peso de metal. Puede ser algún adorno que tengamos en casa, pero algo que nos pueda ayudar a poder tener las piezas cortadas. En este caso vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 piezas. Una vez cortadas las piezas, retiramos las pesas y lo que vamos a proceder es hacer el traslado de la pinza. En este caso el traslado lo voy a hacer de la siguiente forma, colocando unos alfileres tal y como podemos observar en esta parte, tanto en el delantero como en las pinzas del posterior y en la pinza central posterior, recordando que esta siempre será la pinza central y esta nuestras pinzas laterales posteriores y nuestras pinzas laterales delanteras. Debemos colocar un alfiler tanto en el tope del delantero como en el tope del posterior, y como vemos acá encontraremos estas formas para poder realizar nuestro marcado o traslado de pinzas. Lo mismo vemos en el área de paso, que hasta acá tenemos que hacer un tope. Entonces los alfileres que nos aparezcan acá nos servirán de guía. Hay que tomar muy en cuenta que el uso de los alfileres es uno de los 3 o 4 métodos que existen para el traslado de pinzas, y es uno de los más efectivos, ya que nos permite darle mucha rectitud y exactitud a la hora de hacer el traslado de pinzas. Los volteamos por el otro lado dejando el patrón aún colocado, y vamos a hacer el traslado de pinzas con el uso de una regla y una tiza o un jaboncillo. Inmediatamente después haremos el traslado utilizando el jaboncillo y la regla, como hemos mencionado en el paso anterior, y verán que tenemos las líneas ya trasladadas que se encontraban también en cada uno de los puntos donde estaba el alfiler y que se encuentran en el patrón. Y de esa cuenta vamos a dar vuelta y vamos a quitar los alfileres, como estoy haciendo en este caso, y quitaremos el patrón para luego hacer el traslado utilizando este lado hacia el otro. Bien, ya podemos ver que se encuentran trasladadas las pinzas tanto en un lado como en el otro. Lo mismo acá, como lo hicimos colocando los alfileres de la misma forma que en el paso previo, y vemos que ya podemos retirarlos. Nos debe quedar tal y como se ve en el patrón. Vemos que los patrones ya están retirados, y de este momento ya podemos empezar a la confección. Muy bien, el paso 1 será sobrehilar, es decir, pasar overlock o zigzag a todas las orillas de la falda, excepto las de la parte de la cintura, y después de esto las llevaremos a planchar para que se asiente el hilo, así como vemos en esta demostración. Bien, y en este punto podemos ver cómo hemos hecho todo el sobrehilado de las piezas de la falda. Vemos que tenemos la delantera, la cual ya está abierto el centro cerrado, las pinzas, y vemos la posterior. Haremos un planchado sobre todas las orillas, teniendo en cuenta que debemos ser cuidadosos de no borrar las líneas. Así que con mucho cuidado haremos solamente un pequeño planchado en las pequeñas costuras del sobrehilado, ya que como vemos al calor la tiza se nos borra y todavía necesitamos estas líneas. El siguiente paso será la confección de las pinzas laterales, en este caso las 4, las 2 delanteras y las 2 posteriores. Para el efecto utilizaremos nuestra pinza a escala 1.2, por lo que ustedes ven que acá tengo aproximadamente, a donde estoy con el punzón haciendo una marca,
tengo medio centímetro y acá sería 1 centímetro, que es aproximadamente lo que ustedes coserán en una falda real. Y vamos a iniciar de la parte más gruesa hasta acabar en la parte más delgada. Y haremos unas 2 pequeñas puntadas de remate. La pinza ya confeccionada deberá lucir de esta forma, y de esta cuenta haremos las otras 4. Acá vemos que la delantera ya tiene sus 2 pinzas y la posterior también tiene sus 2 pinzas. Bueno, en este caso cada posterior está dividida en 2 y procederemos a hacer el planchado. Bien, en este tercer paso nosotros podemos observar que ya están realizadas las pinzas de la falda, tanto en la delantera como en las posteriores, como ustedes pueden observar. Acá vemos que haremos el tercer paso, coseremos desde este punto que hemos dejado, que es donde terminará nuestro zipper, hasta esta otra parte que es donde comienza el área de paso, que sería esta parte de acá hasta acá. Esto es el ruedo. Y con alfileres sujetaremos provisionalmente cosiendo de acá hacia acá. Después haremos una puntada sin ningún remate de acá hacia acá, lo que nos permitirá el poder hacer el planchado del tercer paso. Como podemos observar, ya he dejado acá una puntada provisional, la cual no tiene un remate. Acá vemos el remate de esa costura que es fija y que finaliza acá con otro remate de unas 2 o 3 puntadas, y lo llevaremos a planchar. Abriendo las costuras hacia los lados, haremos lo siguiente. Abriremos de este modo. Vemos que las partes más anchas nos tienen que quedar aproximadamente de unos 6 centímetros y colocaremos la plancha a modo de tener abiertas las costuras en la parte posterior. Al estar planchado veremos que las piezas nos quedan así, un poco más ancho en la parte de arriba, ya que como podemos comprobar acá tenemos 4.5 desde este que sería el punto 0 hacia la derecha y desde este punto hacia la izquierda. Lo llevaremos hacia abajo y aquí haremos un pequeño piquete para poder trasladar posteriormente esto. De esa forma podremos hacer una pequeña costura, ya sea de forma visible por esta parte que es donde termina nuestra área de paso, o podemos hacerlo de forma invisible tomando en cuenta estos dos. En este caso yo lo haré de forma invisible. Para hacerlo de forma invisible me colocaré a 3 centímetros donde termina mi área de paso y coseré de aquí hasta acá sujetando estas dos piezas, pero la letilla de abertura me permitirá tener esto con libertad. Al tenerlo terminado me quedará de esta forma y acá tendré un tope que no permitirá que se vea más la costura. Esto lo llevaré a la plancha para terminar de aplanarlo y con lienzo que colocaré en esta parte podré regresar el traslape a su lugar. Ahora podemos ver que tengo la delantera y tengo la posterior. Al levantar acá, porque ya he realizado el planchado, veo que tengo el área de paso de esta forma. Y acá pues voy solamente a descoser cuando ya vaya a colocar la cremallera o zipper. Y ahora vamos a hacer la unión de los costados, colocando el derecho sobre el derecho